Hola, imagina que estás jugando con una pelota con un grupo de amigos, pero de pronto alguien le pega tan duro que va directamente hacia una ventana de una casa y rompe un vidrio. Y luego todos tus amigos salen corriendo. Pero te pregunto, aunque tú no lo hayas roto, pero sabes muy bien que tú también estabas jugando cuando sucedió, ¿cómo te sentirías por eso? Ahora, imagina que el dueño de esa casa no sabe que tú jugabas cuando sucedió el accidente. Y aunque también tratabas de esconderte, no lo lograste. Y siendo que te agarró a ti y te pregunta el dueño, ¿sabes quién rompió el vidrio? ¿Qué responderías? Ahora, más profundamente, piensa en esto. ¿Piensas que tuvo la culpa solo el que la rompió? ¿O todo el grupo debería pagarlo? Ahora, supongamos que nadie te vio. Pero cada vez que pasas por ese lugar, volteas y ves el vidrio roto. ¿Qué sentirías? Lo más probable en este caso es que sentirías algo de culpa, ¿verdad? Bueno, así como en este caso, les diré que en la vida el ser responsable y entender nuestra culpabilidad es un paso necesario para alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Iniciaremos con una serie nueva de estudios bíblicos para comprender la naturaleza de la salvación. Pero también más adelante veremos el destino final del hombre y también las últimas cosas en relación con el plan de Dios para la humanidad. En este estudio veremos la culpabilidad del hombre delante de Dios a través de lo que escribió el apóstol Pablo a los romanos en sus primeros 2 capítulos. Me permitiré hacer una oración para que el Señor nos guíe en este estudio. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar. Gracias, Padre Santo, te doy por estos momentos que nos permites de volver a estudiar tu santa palabra, Padre. Y, Padre, en estos momentos te ruego, Padre, que des tu bendición en este estudio, Padre, y en esta serie nueva que comenzamos, Padre. Guíanos, Padre, a través de estos estudios, Padre, a entender la naturaleza de la salvación que tú ofreces, Padre. Y, Padre, que sepamos entender estas doctrinas básicas, Padre, para poder fortalecer nuestra fe, si es que ya somos creyentes, Padre, y si no, si hay alguien, Padre, que aún no te conoce, Padre, que pueda llegar a tener un encuentro personal contigo y aceptarte como Salvador, Padre, de sus vidas, Padre. Te ruego, pues, Padre, que nos guíes en el entendimiento de tu palabra, Padre, y nos ayudes a poner todo esto en práctica, Padre. Todo esto te lo ruego y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Veamos pues lo que el apóstol Pablo nos dice acerca de la culpabilidad del hombre, o en otras palabras, aquel que no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. Aquí en Romanos, en su primer capítulo, de los versículos del 18 al 21, veremos que el hombre es culpable por decisión propia, o se podría decir autodecisión. Dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Veamos que el hombre en su naturaleza decide ignorar a Dios. En este versículo 18 podremos ver la reacción de Dios y lo que condena. ¿Cuáles son? Veamos aquí su reacción. Es la ira. Y lo que condena es la impiedad e injusticia. Aquí la impiedad es una ofensa en contra de Dios. Injusticia aquí quiere decir una falta contra el prójimo. Y aún así el hombre decide ignorar
la condena de Dios. Pero en el versículo 19 vemos que el hombre en su naturaleza ignora su conocimiento acerca de Dios. Dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Los que viven sin Dios son inexcusables porque Él jamás se ha dejado sin testimonio entre nosotros su creación como humanos. Pues eso dice también en Hechos 14, versículos 16 y 17. Y aunque nadie conoce a Dios en lo absoluto, su revelación se muestra a todo hombre. Y en todo hombre, no importando dónde se encuentre en esta tierra, en su vida hay suficiente luz para percatarse de la existencia de Dios. Y yo diría más aún en estos tiempos con la tecnología avanzada en la que vivimos. De esa misma manera, vemos que el hombre ignora la creación de Dios en el versículo 20, que dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí vemos cómo Dios se manifiesta al hombre. ¿Sí lo pudieron notar? Dios siempre ha buscado al hombre. Y por medio de las cosas visibles que podemos ver al mundo natural de nosotros, no construido por hombres, se puede ver lo invisible de Dios. Pero ahora en el versículo 21 podemos ver que hay dos cosas que el hombre reserva para sí mismo y que en realidad le corresponden a Dios. ¿Las podrán notar allí? Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí podremos ver en primer lugar que el hombre se niega a glorificar a Dios. Glorificar a Dios significa reconocer su señorío y vivir para Él con toda obediencia. Déjenme decirles que Dios es celoso de su gloria, y eso lo dice ya en Isaías 42:8, para citar un ejemplo de muchos en la Biblia. Y actuar como si uno fuera el dueño de algo es un robo y totalmente inexcusable. Y en segundo lugar, podremos ver que el hombre se niega a agradecer a Dios. Dios nos llena de muchas bendiciones y el hombre inconverso no reconoce lo que viene de Dios. ¿Qué es lo que hace el hombre inconverso con las bendiciones de Dios? Se apropia de ellas y las adora, en vez de dar gracias al bendecidor, quien es Dios, y esto se clasifica como pecado. Dice 1 Timoteo 6:17 que Dios no nos da bendiciones para que las adoremos, sino más bien para que las disfrutemos, y asimismo agradecemos a Dios y estamos firmes en el Dios Todopoderoso que nos las da. Bueno, en estos versículos vemos que el hombre es culpable por su autodecisión. Pero ahora veamos en los versículos del 22 al 32 que el hombre es culpable por autodegradación. El hombre siempre ha tenido necesidad de llenar un vacío espiritual. Y al ignorar a Dios, esa necesidad lo ha llevado a degradarse hasta hacerse necio, pensando que son sabios. Veamos 3 cosas que causan al hombre a degradarse según estos versículos. Dice: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza.
Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En primer lugar, vemos que la idolatría es el que degrada al hombre, según los versículos 22 y 23. La idolatría lo que hace es cambiar la verdad por algo que es mentira. Y esto lleva al hombre muchas veces a caer en situaciones por las cuales Dios debe castigarlo. En segundo lugar, vemos de los versículos 24 al 27 que la inmundicia es el que degrada al hombre. Y si vuelven a leer estos versículos con cuidado, podrán ver razones por las cuales esto es degradante. ¿Podrás notarlas aquí? Bueno, en primer lugar, la impureza sexual deshonra la corona de la creación. Segundo, la impureza sexual es la consecuencia de vivir sin Dios. En tercer lugar, podrán ver aquí que la impureza sexual no sigue el plan de Dios. Luego también podrán ver, en cuarto lugar, que la impureza sexual tiene su raíz en la carne. Luego, en quinto lugar, podrán ver que la impureza sexual lleva al castigo. Ahora, el tercer escalón para descender o que degrada al hombre en este pasaje es el de ser independiente de Dios o la independencia de Dios, según el versículo 28. Dios también castiga que el hombre quiera independizarse de él. Según el versículo 28, ¿cuál es la reacción de Dios a esta independencia de él? Si fijaron cuidadosamente, dice ahí en el versículo 28, Dios los entregó. Pero si se fijaron o notaron también en los versículos 24 y en los versículos 26, también dice Dios los entregó. ¿Y esto qué quiere decir? En otras palabras, ¿qué hace Dios cuando la persona quiere vivir sin tomar en cuenta su voluntad? Simplemente Dios se retira y lo deja vivir acorde con su propia voluntad. Por eso decía que los entregó. Pero pues Dios es justo y a fin de cuentas, esa decisión del hombre tan degradante tendrá un castigo. Ahora, finalicemos al ver que el hombre es culpable por su autodureza, según Romanos capítulo 2, de los versículos del 1 al 11. Veamos aquí la razón de la dureza del hombre, pero también cómo se expresa o su expresión
Y también, ¿cuál es la consecuencia de esa dureza? Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira e enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Qué claro es la Biblia al mostrarnos que el hombre es culpable del pecado delante de Dios. Según el versículo 5, ¿qué dos actitudes del hombre podremos notar ahí? Veamos qué dice ahí: dureza y no arrepentido. Sin duda, estas razones de autodureza nos llevarán a un juicio ante Dios. Y según el versículo 8 podremos ver cómo se expresaba su dureza. Los judíos creían tener derecho de juzgar a los demás, pero eran culpables de lo mismo que condenaban. Y eso pinta un cuadro de dureza, lo cual la palabra dureza significa obstinación o terquedad. Y nos pinta ese cuadro de un pueblo que se jactaba de conocer la ley de Dios, pero no mostraban en realidad conocer al Dios de la ley. El hombre ha menospreciado el perdón que Dios quiere darle al endurecer su corazón y no querer arrepentirse. Pero ahora vamos a examinar la consecuencia de esta dureza en los versículos del 7 al 11, haciendo una lista de lo que Pablo expresa que pasará con los culpables que ignoran o rechazan el conocimiento de Dios. Los que rechazan el conocimiento de Dios verán la ira, el enojo. Ellos también verán tribulación, angustia. ¿Y qué pasará para los que sí aceptan y no ignoran el conocimiento de Dios? Vemos aquí que ellos tendrán vida eterna. También tendrán gloria, honra, paz. Pablo establece claramente aquí en este pasaje que el judío, tanto como el gentil, son igual de culpables. Aunque el judío tenga conocimiento de la ley de Dios, el gentil podrá utilizar la ignorancia como un escape. El hombre no tiene ninguna excusa delante de Dios cuando no acepta su culpabilidad de rechazo a Dios. Y entonces Dios no le va a poder perdonar. Tenemos un Dios justo, pero también tenemos esperanza en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y así podemos recibir el perdón por nuestra culpabilidad y también obtener la redención. Y al saber que el hombre no tiene excusa y es responsable de aceptar o rechazar la redención que Cristo ofrece, ¿dónde quedas tú? ¿Ya aceptaste la redención de Cristo? Si tu respuesta es un sí, ¿por qué piensas que lo has hecho ya? ¿Y qué razón podrás darle a otros para demostrarles a ellos que son culpables todavía por no aceptar la redención de Cristo? La Biblia nos habla de 3 cosas que Dios hizo por nosotros por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Podrás encontrar por lo menos 3 cosas allá en la carta a los Efesios capítulo 2, de los versículos del 5 al 7. Este siguiente paso en el proceso de la salvación nos llevará a ver las condiciones necesarias para obtener esa redención.
lo cual lo veremos en nuestro próximo estudio. Oremos. Padre Santo, amoroso que estás en los cielos, en la tierra, en tu lugar, gracias, Padre, te doy por estos momentos donde nos permitiste estudiar tu santa palabra y ver lo que dice la Biblia sobre la culpabilidad del hombre, Padre. Ayúdanos, Padre, a estar firmes en estas convicciones, Padre, y Padre, a saber aplicar esto a nuestra vida diaria, Padre. Y también, Padre, compartir este mensaje a las personas que no te conocen, Padre. Y si hay alguien, Padre, que ha escuchado este mensaje, Padre, que no ha reconocido esto, Padre, te ruego que tú muevas su corazón, Padre, para que lleguen a tener una decisión por Cristo, Padre, al arrepentirse, Padre, y creer en Jesús, Padre, y de esa manera obtener la salvación, Padre. Guíanos, Padre, en nuestro crecimiento espiritual, Padre, y te ruego, Padre, por el perdón de todos nuestros pecados y porque nos sigas cuidando día tras día. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga muchísimo.